Buenas tardes, profesor. El día de hoy nosotros le vamos a presentar nuestro análisis, reflexión y respuestas a algunas preguntas del libro Padre Rico, Padre Pobre. El equipo está conformado por Robuán, Ricardo, Lisbeth, Mariana Montserrat, Eric Yael y un servidor, Jorge Uriel. Vamos a comenzar. Para empezar con una pequeña introducción, el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki es una obra muy conocida de educación financiera. En él, el autor nos explica la diferencia entre dos formas de pensar: la de padre pobre, que cree que lo más importante es estudiar mucho para conseguir un empleo seguro, y la de padre rico, que enseña que lo más importante es aprender cómo funciona el dinero y hacer que trabaje para nosotros. En esta presentación vamos a responder 10 preguntas que resumen los puntos más importantes del libro. A través de ellas hablaremos sobre qué son los activos y pasivos, cuáles son las lecciones más importantes que significa realmente ser rico o pobre, y cómo nuestra mentalidad puede cambiar nuestro futuro financiero. Bueno, comenzamos con la pregunta número uno. ¿Cuál es la historia financiera en el 80% de las familias? Bueno, en la mayoría de las familias la historia casi siempre es la misma. Unos padres que trabajan mucho, perciben un sueldo y con ese dinero pagan distintas cosas, como puede ser la renta, comida, escuela de los hijos, ropa y algunas deudas. Es decir, el dinero entra y rápido se va. Casi nunca queda cierta cantidad para un ahorro o se invierte ese dinero en algo que en un futuro pueda dar más ingresos. Las personas solo se enfocan en conseguir un empleo seguro, pero no en aprender en cómo hacer que el dinero trabaje por sí solo. Por eso, aunque pasen los años, pasen y pasen, esas personas viven en una especie de círculo donde solo trabajan para pagar gastos sin tener a llegar a una libertad financiera a mediano y largo plazo. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Por parte de lo que es un activo, es todo lo que genera flujos de dinero hacia nosotros, como propiedades en renta, acciones o un negocio propio. Para hablar de los pasivos, tenemos que decir que es aquello que representa un gasto constante, como préstamos, créditos, automóviles y hipotecas. Ok, ahora en la pregunta 3 nos dice, ¿a qué edad Mike decidió escuchar los consejos de su padre rico? Pues bien, el libro nos dice que Mike decidió escuchar y seguir los consejos de su padre rico cuando él tenía alrededor de 9 años, y ya que de esta edad empezó a aprender sobre el dinero de una manera un poco distinta, entendiendo que no solamente se trata de trabajar por un salario, sino que aprender cómo invertir y cómo crear esas oportunidades de negocio para que el negocio por sí solo siguiera rindiendo más frutos. A lo cual esta enseñanza a temprana edad lo marcó para siempre y le dio una ventaja enorme de comparación frente a otros niños. Bueno, pasamos a la pregunta 4. ¿Cuál fue la primera idea de Mike y Robert para hacer dinero? Cuando eran niños se les ocurrió se les ocurrió crear monedas de plomo para tratar de generar dinero, pero obviamente esto fue ilegal y se metieron en problemas. Pero esto fue su primer intento para empezar a generar dinero. Bueno, pasamos con la pregunta de 5 y 6 que nos hablan sobre 6 lecciones importantes que nos deja el libro Padre Rico, Padre Pobre. Comenzamos con la lección número 1, que los ricos no trabajan por dinero. Quiere decir que ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esta lección nos enseña que las personas ricas no dependen únicamente de un sueldo o un empleo para vivir. En lugar de eso, hacen que el dinero trabaje para ellos. Buscan crear activos que generen ingresos de forma constante incluso cuando ellos no están trabajando directamente sobre ello. El objetivo es aprender a generar ingresos pasivos, invertir en cosas que produzcan dinero y no depender solo del trabajo diario para ganar. Esta lección es importante ya que cambia la forma en la que podemos pensar sobre el dinero y el trabajo. Muchas personas creen que lo único seguro es un salario que perciben por un trabajo de muchas horas casi todos los días de la semana. Al entender que el dinero puede trabajar para nosotros, aprendemos a buscar oportunidades para generar ingresos pasivos, como pueden ser inversiones, negocios o propiedades que produzcan dinero sin que tengamos que estar presentes todo el tiempo. O sea, en pocas palabras, esto nos enseña que a trabajar inteligentemente es más importante que trabajar mucho y que el verdadero objetivo es que nuestro dinero con el tiempo genere más dinero. Bueno, para la lección 2, ¿por qué enseñar especialización financiera? Bueno, esto nos dice que prácticamente se deben de conocer
y saber bien todos los activos, los pasivos, inversiones, impuestos y prácticamente sobre todo sobre cómo es que funciona el dinero. ¿Y el por qué es importante? Pues porque es más que demostrable que pues la educación tradicional que se le da a los niños no es la más importante, porque no nos enseña cómo hacer dinero. O sea, nosotros no tenemos claro el cómo nosotros podemos el generar ingresos, y a muchos adultos, que me incluyo, no saben bien de finanzas y no saben lo básico como qué es un activo y qué es un pasivo, y tendemos a caer en deudas y en malas decisiones financieras. Bueno, para la lección 3 es atienden sus propios negocios. Esto significa que se enfocan en crear ingresos propios y no solo depender de un empleo. Esto es importante ya que de esta manera podemos ser autosuficientes, sin depender de factores ajenos a nuestra gestión, como lo sería un despido injustificado o un recorte de personal. Después tenemos lo que es la historia de los impuestos. Recordemos que los impuestos se remontan hasta hace miles de años con el tributo al César y el poder de las corporaciones. Cómo estas grandes corporaciones y empresas pueden llegar a mover grandes cantidades de dinero, e inclusive se puede considerar que estas son las bases de muchas economías en diferentes países. Tenemos la lección 5, que es los ricos inventan el dinero. Pues básicamente esta lección es importante porque nos recuerda que la riqueza no solo depende de cuánto dinero se tiene, sino de la capacidad para ver oportunidades donde otras personas no la ven, ya que las personas con mentalidad rica crean posibilidades nuevas, ya que transforman ideas que les vienen a la mente en nuevos negocios, resuelven sus problemas más rápidamente y generan ingresos a partir de su creatividad. Es decir, que inventan el dinero usando su inteligencia financiera para crear nuevos negocios. Y ahora con la lección número 6, que dice que trabaje para aprender, no para ganar dinero. Esto nos dice que si bien la experiencia laboral en un punto de la vida es indispensable y es esencial, si juntas, bueno, si vas recorriendo de trabajo en trabajo, llegas en un punto donde tienes demasiada experiencia laboral, en donde tú puedes emprender algo por tu propia cuenta o llegar a plantearle algo a una empresa, y ya no solamente vas a cobrar, pues ahora sí que hay realmente lo que dice el dicho, ¿no? De vas a cobrar por lo que sabes y no por lo que haces. Bueno, para la pregunta 8, ¿cómo se llaman los negocios que no requieren de su presencia? Bueno, se le conoce como negocios de ingresos pasivos. Prácticamente se dirigen solos o son sistemas que trabajan por nosotros, y puedes hacerlo dirigiendo desde pequeñas raíces hasta tener acciones. Pues, pocas palabras, tú eres el dueño, pero alguien más la viene manejando por ti, porque una vez que nosotros trabajamos ahí siendo dueños, entonces ya no sería un negocio, sino es un empleo. Bueno, pasando a la pregunta 9, dice, ¿a qué se refiere con la carrera de la rata? La carrera de la rata se refiere a que es un ciclo interminable en donde solo trabajas, recibes tu sueldo, pero ese dinero lo ocupas para pagar tus deudas. Entonces, al final de mes terminas igual que un principio, terminas sin dinero. Por eso es que se dice que es una carrera de la rata, ya que solo trabajas y trabajas, pero no llegas a ningún lugar, no avanzas y no tienes ninguna libertad financiera a final de cuentas. Y ya pasamos con la última pregunta. Para el autor, ¿cuál es la razón de la riqueza o la pobreza? El autor nos dice que la principal razón está en la mentalidad de la educación financiera. No solo es cuánto dinero ganas, sino cómo lo usas. Una persona con mentalidad de padre pobre puede ganar mucho dinero, pero si lo gasta en cosas que no generan ingresos, seguirá siendo pobre. Y ya para terminar, vamos a responder la pregunta 7 todos para ver qué es lo que nos aportó a nosotros. El audiolibro, en lo personal, me aportó una nueva forma de pensar sobre el dinero. Me hizo darme cuenta que no basta solo con trabajar para ganar un dinero, un salario, sino que es necesario invertir, crear activos y buscar la libertad financiera. Y bueno, como ya mencionó Robón anteriormente, pues a mí también el libro me hizo pensar que no solo basta con tener un buen empleo y trabajar muchas horas para percibir un salario, porque eso solo te mantiene ocupado y cansado. Lo que de verdad importa es aprender a invertir en cosas que produzcan dinero y no gastar en cosas que solo nos quiten recursos.
y que no sean de provecho. También me puse a empezar en mis propios hábitos, como en qué gasto mi dinero y en qué cosas realmente necesito y qué cosas no. Bueno, por mi parte, el audiolibro me brindó una perspectiva distinta sobre el manejo del dinero. He aprendido a que depender solo de un salario no es suficiente y que es clave invertir, así como construir activos y pensar en cómo dejar de generar menos pasivos. Es importante ya que, pues, como lo dije en la pregunta 2, me parece, como lo dijeron, no sirve con un solo sueldo. Siempre debemos buscar invertir más en acciones que nos generen más dinero en vez de restarlo. Bueno, yo concuerdo con mis compañeros y pues me aportó una nueva mentalidad sobre el dinero, ya que nos enseña bastante también a distinguir entre los activos y los pasivos, ya que algunos llegan a tener dudas sobre eso, sobre qué son, aparte de que también te motiva a invertir en la educación financiera y así tú poder educarte más en sobre cómo manejar tu dinero y como ya lo dijeron mis compañeros, es muy importante no solo depender de un empleo fijo, sino que también invertir en acciones, en otras cosas que te brinden dinero y no solo estar atado a un empleo. Bueno, pues igual a mí, como ya mencionaron todos mis compañeros, va a sonar algo repetitivo, pero a mí me hizo reflexionar de que aunque tú tengas un empleo y quieras trabajar y matarte día y noche por un sueldo, pues en algunos casos hasta mínimo, pues aún así no va a funcionar porque pues todos tenemos las deudas y las responsabilidades financieras en casa y pues al final ese dinero se va y pues otra vez volvemos al principio. Entonces, pues más que nada me hizo ver que necesitamos sí o sí aprender a manejar nuestras finanzas, para que por lo menos nosotros desde ahí nos comencemos como que a educar de ir guardando pues pequeñas porciones del dinero para emergencias o para lo que se pueda necesitar y pues más que nada también en buscar el invertir en un negocio propio pues para generar un poco más de ingreso y que sea tuyo prácticamente, que seas tu propio jefe. Bien, y pues es un poco de... A mí el audiolibro me aportó un poco de lo que ya muchos dijeron. Principalmente me ayudó a reflexionar sobre el manejo del dinero y a reconocer, yo creo que los errores más comunes que todas las personas realizan hasta que no llegan a una cierta edad y que tienen pues un poco de interés sobre la educación financiera, al igual valorar la importancia de aprender el invertir, porque no solamente es gastar, gastar, por más buen trabajo que tengas, siempre es importante tener un ahorro, como dijo mi compañera Montserrat, por si hay algún imprevisto, alguna urgencia o simplemente te quieres dar un buen gusto y no vas a tener que esperar hasta que te llegue la quincena o el fin de semana. Si te lo puedes dar en un momento con el ahorro que tienes, pues qué mejor. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.